María Serrano Serrano nació en 1898 en Topares, una pequeña pedanía del norte de Almería, rodeada de montañas. Creció junto a su hermano y su hermana en una época en la que nacer mujer marcaba desde el principio el camino. La educación no estaba pensada para ellas, su destino parecía limitado al cuidado del hogar. Pero María no encajaba del todo en ese molde. Tenía un carácter fuerte y un gran afán de superación. Había en ella una inquietud constante, una necesidad de aprender y de ir más allá de lo que le había tocado vivir. A los 20 años se casó con Luis Martínez Lozano, natural de Vélez Blanco y maestro nacional. Junto a él formó una familia, tuvieron 3 hijos, y por el trabajo de su marido, la vida los llevó a distintos puntos de España, siguiendo los destinos que le iban asignando. No fue una vida fácil. A lo largo de los años, María vivió momentos históricos muy duros: la monarquía liberal, la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y, finalmente, la llegada de la democracia. Cambios profundos, tiempos convulsos y, en medio de todo, la necesidad de seguir adelante. Durante la Guerra Civil, como tantas otras familias, tuvo que entregar sus joyas al ejército republicano, en lo que se llamaba una donación voluntaria, que de voluntaria tenía poco. Aquellas joyas eran algo más que objetos de valor, eran recuerdos, parte de su historia, una pequeña seguridad en tiempos inciertos. Aún así, lo afrontó con entereza. Fue madre de 3 hijos, pero también conoció uno de los mayores dolores, la pérdida de uno de ellos a causa de la tuberculosis. Un golpe profundo, difícil de nombrar, que la marcó para siempre. Desde entonces, vistió de luto riguroso, con velo negro, y no volvió a usar otros colores. Solo rompía ese negro con un pequeño pañuelo de seda blanco que su hijo Luis le trajo de Italia. Su deseo de aprender nunca desapareció. Aunque no tuvo acceso a estudios formales, encontró su propio camino. Acompañó a sus hijos en su formación, estudiando con ellos, escuchando, preguntando. De alguna manera creció con ellos. Ambos llegaron a tener formación universitaria, y en ese recorrido también estaba el esfuerzo de su madre en silencio. María era profundamente religiosa. Su fe fue siempre un apoyo firme, una forma de entender la vida y de sostenerse en los momentos más difíciles. Con los años, y después de haber vivido en distintas ciudades de España, regresó a Topares, y al volver vio con claridad algo que ya no podía ignorar: el atraso, el aislamiento, la falta de lo más básico. Lo comparó con todo lo que había conocido fuera y decidió actuar. En plena dictadura, cuando no era habitual, y mucho menos para una mujer de un entorno rural, dirigirse al poder, María escribió una carta al general Franco. En ella pedía mejoras para su pueblo: luz, agua y una carretera. No pedía privilegios, pedía dignidad. Y su voz llegó. Aquella carta tuvo consecuencias. El gobernador civil visitó Topares, y con el tiempo se impulsaron los cambios que el pueblo necesitaba. Ese gesto, que dio pie a la grabación del cortometraje Anticrónicas de un pueblo, resume bien quién fue María: una mujer con carácter, disciplinada, profundamente religiosa, una madre y esposa entregada, y con el paso del tiempo una abuela extraordinaria, aunque exigente, especialmente con sus nietos más mayores. Porque así era ella, firme, una mujer que no se resignaba, pero justa. Su familia fue creciendo. Tuvo 11 nietos, 8 de su hijo Luis y 3 de su hijo pequeño Jesús. La vida también le dio golpes en esa nueva generación. Uno de los más duros fue la pérdida de su nieto Luis Jorge con solo 21 años, en un accidente haciendo espeleología. Un dolor que se sumaba a los que ya llevaba dentro. Pero su familia siguió creciendo. Incluso tuvo la suerte de conocer a su primer bisnieto. Como ocurrió en tantos lugares, sus hijos se establecieron en las grandes ciudades siguiendo el camino de la inmigración rural. Pero incluso así, el vínculo con Topares no se perdió. 4 de sus nietos mantienen hoy un fuerte arraigo en el pueblo, regresando, cuidando ese lazo y participando activamente en el pueblo que ella tanto defendió. Y no solo eso. Aunque no llegó a conocerlos, 16 bisnietos más crecieron escuchando su nombre, sus historias, sus gestos, porque su abuelo y sus padres se encargaron de que María siguiera presente, en los recuerdos, en las anécdotas, en la memoria familiar. María falleció el 7 de marzo de 1989 y dejó algo que va más allá de su propia historia. Dejó ejemplo. El ejemplo de tantas mujeres que, sin hacer ruido, sostuvieron a sus familias, aprendieron como pudieron y, cuando hizo falta, dieron un paso adelante. María fue una de ellas.